Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van los demás cursos? Los demás, bien. En su curso estoy un poco mal, creo. Un poco de más de empeño y estoy seguro que vamos a salir todos bien, ¿de acuerdo? Bien, bienvenidos a esta clase del día viernes 4 de diciembre de 2020. Estamos entrando a la semana 11, algo retrasados, ¿no? Por algunas suspensiones que hemos tenido, pero estoy seguro que para finalizar nuestro semestre vamos a concluir con todos los temas que tenemos planeado tratar. Respecto a la clase anterior, quisiera saber si existe alguna duda, algún comentario. Todo claro con la clase anterior en la cual les vimos el tema de riesgo y rendimiento, principalmente ejercicios relacionados con el beta y también con la determinación de la tasa de rendimiento del accionista o del socio. Bien, estamos en nuestra sesión 11 en la cual vamos a ver el costo del capital. Estas últimas 4 semanas son de especial atención, como les mencioné anteriormente, puesto que son base para nuestro curso siguiente, que es formulación y evaluación de proyectos de inversión. Por lo tanto, quisiera que presten especial atención. De igual forma, se aboquen a leer las lecturas correspondientes a estas semanas, puesto que en nuestro examen final también va a venir teoría, al menos de las 3 últimas semanas, de la semana 11, 12 y 13. Bien, empecemos. Una breve introducción. Vamos a ver. Creación de valor. Uno de los objetivos principales del accionista o del inversor es la creación de valor, es el incremento de su valor. ¿De acuerdo? Eso lo vimos en la primera clase. Entonces, si tú como inversionista deseas invertir, tienes un dinero o de repente tienes un fondo al cual puedas acceder y puedas invertir, entonces tienes que fijarte principalmente en 2 aspectos. En principio, la inversión va a nacer de la observación. ¿Tú qué tienes que observar como inversor? Las necesidades no cubiertas adecuadamente de los potenciales clientes. Por ejemplo, podrías observar, no sé, el servicio de transporte en taxi. Ves alguna falencia que hay en ese servicio y podrías tratar de implementar cubriendo esa expectativa de tu cliente. Obviamente, para hacer una inversión existen pasos previos que lo van a ver en su curso siguiente, relacionados principalmente al análisis estratégico y también relacionado al estudio de mercado, que son 2 aspectos muy importantes para poder realizar o emprender una inversión de cualquier tipo, sea mejora de producto, lanzamiento de producto nuevo, compra de repente activos fijos para mejorar la producción, etc. Dicho esto, entonces, cuando nosotros invirtamos tenemos que fijarnos en el atractivo de la industria. ¿Qué tan atractivo va a ser la industria en la cual deseo invertir? Entonces, tenemos 3 aspectos fundamentales en los cuales deberíamos de enfocarnos. Uno es la etapa de crecimiento del ciclo de producto. Los productos que se lanzan al mercado principalmente tienen 4 etapas, ¿no? Introducción, crecimiento o desarrollo, luego tiene la parte de la plenitud, ¿no? Que es la meseta en la cual se mantiene el producto y luego viene la caída o decadencia del producto. Obviamente, no todos los productos van a tener el mismo periodo de tiempo en cada uno de estos estadios de desarrollo. Por ejemplo, hay productos de moda que se introducen y crecen rápidamente. Sin embargo, no se mantienen vigentes por un largo tiempo, sino que decaen rápidamente. Habrá otros productos que de repente desarrollan marca, ¿sí?
y que sí, tienen una introducción relativamente lenta, crecimiento lento, pero tienen un mayor apogeo, ¿no? Un mayor tiempo de vigencia del producto. ¿Ustedes conocen algún producto que sea de rápido crecimiento y haya alcanzado la cima, ¿no? El desarrollo pleno y caído rápidamente? O de repente un producto que tiene un desarrollo lento, aparentemente, y que se encuentre en la meseta, ¿no? Que se encuentre en plena vigencia. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de ello? Fanny, Dani. ¿Se encuentra Fanny? Bueno, parece que no está en clase la señorita. Lo estoy viendo por el chat, ingeniero. Gracias. Gracias, Fanny. A ver, un ejemplo nos podría dar, por favor. De repente de un producto que crece rápidamente y que, bueno, obviamente va a decaer con facilidad. Ana Fabiola. ¿Cómo la clase? Disculpa. Disculpe, ingeniero. Se me ocurre el petróleo, pero no sé si fácil cae. Bueno, sí, bueno, la gasolina es un ejemplo claro de un producto que se mantiene en vigencia, ¿no? Pero bueno, en sí es un producto de marcada necesidad, ¿no? Es casi un producto básico. Obviamente no todos pueden invertir en petróleo, ¿no? Al menos no de la manera que quisieran, tal vez. Otro producto que de repente sea un poco más asequible para invertir. ¿En ropa, Inge? Ropa podría ser. ¿Qué creen que haga que un producto se mantenga vigente? Sebastián. Un ejemplo podría ser lo que vendría a ser las modas, en el caso de los niños, los juguetes, cuando pierden interés en ellos. Bueno, sí, podría ser, gracias. Para que un producto se mantenga vigente, o bueno, o tenga acogida por un largo periodo, este debería de cubrir plenamente una necesidad de los clientes. Aparte de ello, también sería bueno que se asocie a una marca, ¿no? De tal forma que produzca recordación en todos los usuarios. Por ejemplo, productos que se mantienen vigentes y que, bueno, todo el mundo conoce las marcas, puede ser, por ejemplo, Colgate, puede ser no sé, Coca-Cola también como marca, ¿no? Y también como producto. La cerveza. Disculpe. Las cervezas, digo. Las cervezas también, a ustedes que les encanta la cerveza. También podría ser, obviamente hay cervezas y cervezas, ¿no? De repente, las que más se recuerdan a las personas podría ser de repente las marcas nacionales, podría ser la Pilsen o la Cristal, etcétera, ¿no? Entonces va a depender un poco de la satisfacción que el cliente obtenga de dicho producto y también obviamente de la publicidad que éste tenga, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué ciclo o en qué etapa de crecimiento se encuentra nuestro producto o el mercado en el cual queremos invertir. De preferencia, va a haber inversores e inversores, ¿no? Porque algunos inversores querrán invertir, valga la redundancia, en productos que recién se van a introducir, es decir, nuevos productos. Otros decidirán invertir en productos que estén en crecimiento, otros en productos que estén en pleno apogeo y posiblemente muy pocos en aquellos productos en los cuales se encuentren en decadencia. ¿Sí? Los más, digamos, preferentes por el riesgo posiblemente se
decanten por invertir en productos que se encuentren en decadencia, ¿no? Bien, otro aspecto que deberíamos de considerar en el atractivo de industria son las barreras de entrada de productos competidores. Por ejemplo, si nosotros invertimos en negocios que son fáciles de imitar, obviamente muchos competidores van a ingresar en poco tiempo a ese negocio. Por ejemplo, las bodegas son muy fáciles de imitar. Entonces, existe una muy grande cantidad de competidores. ¿Qué sucede cuando en un rubro de negocio ingresan muchos competidores? ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe? Guerra de ¿Precios se precios. reducen? Disculpe. Guerra de precios. Sí, posiblemente se dé una guerra de Definición. precios. Si es que en un mercado ingresan muchos competidores ofreciendo el mismo producto, va a haber una guerra de precios posiblemente, ¿no? Y en la cual se va a manifestar muy marcadamente el manejo de los costos y gastos. Entonces, a medida que ingresen más competidores, ese rubro de negocios se hace menos rentable. Obviamente, si es que no crece su mercado, ¿no? Si es que ingresan más competidores y a la par crece el mercado o sus clientes potenciales, obviamente se va a mantener más o menos los márgenes. Sin embargo, si es que el número de clientes es el mismo e ingresan muchos competidores, obviamente los márgenes van a caer y por ende van a empezar a salir también competidores. ¿Por qué? Porque ya no es muy rentable participar en esos negocios. Entonces, si es que nosotros queremos invertir o como empresa quiere invertir en algún producto, debemos tener en consideración la característica especial de que no sea fácilmente asequible a cualquier otro inversor. Que exista algún tipo de barrera de entrada, podría ser una barrera tecnológica, una barrera de repente de investigación y desarrollo, una barrera de repente volumen de inversión o de especialización marcada, ¿de acuerdo? Eso podría ayudar a nuestro negocio a tener algún tipo de, digamos, ventaja competitiva. Eso le va a brindar a nuestro negocio una ventaja competitiva que más adelante vamos a ver. Y por último tenemos otros mecanismos de protección que ya son en negocios o industrias muy especializadas, ¿no? Como desarrollo de patentes, poderes monopólicos temporales o también precios de un oligopolio. Principalmente en caso de monopolios, podríamos dar el caso, por ejemplo, de Telefónica cuando adquirió la empresa nacional con Fujimori, ¿no? Era un monopolio. Luego podríamos también los otros monopolios que son naturales, por así decirlo, son en cuanto al, por ejemplo, distribución de gas, generación de energía eléctrica, a servicios públicos como agua potable, etc. Oligopolios podría ser de repente nuestro sistema financiero que está dominado ampliamente por el BCP, por ejemplo, y luego distribuido en algunos otros bancos, ¿no? Y así, podríamos dar algunos otros ejemplos. Luego, todo, aparte de ver el atractivo de industria, decides ya en qué negocio incurrir, ¿no? Luego tienes que ver la ventaja competitiva, que tiene mucho que ver, digamos, con la barrera de entrada, ¿no? Tu ventaja competitiva te va a hacer, también va a funcionar en cierta medida como una barrera de entrada. Uno podría ser el manejo de costos. Obviamente, para manejar costos, tienes que, digamos, tu producto tiene que ser masivo para que te enfoques en costos. Si tu producto no es de consumo masivo y es dedicado a un sector, digamos, específico, entonces no habrá muchos competidores, por así decirlo. O sea, no habrá demasiadas empresas que presten ese servicio. Y al ser especializado no tienes que centrarte netamente en el costo. ¿Sí? Obviamente no estoy diciendo que vas a despilfarrar o vas a sobrecostear, ¿no? todos tus egresos. Eso también sería catastrófico. Sin embargo, cuando tu producto es de consumo masivo, es ahí donde tienes que tener muy especial consideración los costos y gastos. Luego tenemos marketing y precio. Bien, el marketing principalmente se va a asociar a la publicidad, ¿no? A las 4P del marketing, ¿no? Precio, plaza, promoción y producto.
Entonces, vamos a tener que tener especial consideración en esos aspectos. ¿Para qué? Por ejemplo, tu producto tiene que ser atractivo a clientes potenciales. Y si el producto es, digamos, un producto que ya hay en el mercado, entonces tu producto debería diferenciarse del resto a fin de captar la atención de tus clientes. Bueno, el precio va a ir ligado con el producto. Y también, bueno, la fijación de precio puede ser en función a la competencia, en función a los costos que tengas, en función al mercado o a los clientes a los cuales te estés orientando. Va a depender del tipo de producto, obviamente, que estés comercializando, ¿no? Por ejemplo, marcas de autos, hay diferentes marcas de autos enfocados a diferentes niveles socioeconómicos. Puede ser autos, por ejemplo, de marcas alemanas, el BMW, el Audi, etcétera, que, bueno, tienen un costo o un precio de venta superior, digamos, a otras marcas, ¿no? Como podrían ser las marcas chinas, las marcas coreanas, incluso que marcas japonesas. De igual forma, hay muchos otros productos también en la salud. Hay productos de marca y hay productos genéricos. Bueno, son sin afectar obviamente la eficacia del medicamento. De igual forma, hay en otro tipo de servicios, en colegios, universidades, eh, salud, etcétera, donde hay discriminaciones de precios. Luego, tenemos la calidad percibida. Es muy importante que el negocio en el cual nos enfoquemos y el producto que ofrezcamos, sea un bien, sea un servicio, tenga claridad respecto a la calidad que percibe nuestro cliente. Alguna vez nosotros habemos comprado algún producto o adquirido algún servicio en los cuales no hemos estado plenamente satisfechos. Nos sentimos de repente algo, por así decirlo, estafados, ¿no? Pagamos cierta cantidad y sin embargo el producto no llena nuestras expectativas. Eso obviamente no es positivo para la empresa que ofrece dicho producto. Puede ser que haya algún caso, digamos, aislado, pero si ese caso o esa sensación de calidad percibida no se vuelve un poco más masivo, entonces no es una muy buena señal para tu empresa, ¿no? Por eso que a la larga, mediano plazo, largo plazo, vas a estar perdiendo clientes. Entonces, la calidad percibida debe ir de la mano con el precio que tú vas a cobrar por ese producto o por ese servicio. Bueno, lo mejor sería poder ofrecer las 3B, bueno, bonito, barato, ¿no? Pero sin embargo en algunos negocios no es posible. Podríamos ofrecer las 3B si es que tenemos un producto, digamos, de consumo masivo y si es que nuestra capacidad de producción nos lo permite. Es decir, tenemos una capacidad de producción, digamos, o una capacidad productiva ociosa. En ese caso, podemos incrementar nuestra producción manteniendo nuestros costos fijos. Y entonces sí podríamos ofrecer, digamos, productos buenos, bonitos y baratos. Bueno, dependerá también del negocio en el cual estemos, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la capacidad organizacional superior. ¿A qué se refiere esto? Principalmente se refiere al conocimiento que adquiere una empresa respecto al desarrollo de todos sus procesos administrativos, procesos productivos, ¿no? Procesos administrativos puede ser principalmente el área de contabilidad, recursos humanos, pago a proveedores, cobro a clientes, ¿no? Los procesos productivos, principalmente aprovisionamiento de materia prima, de repente transformación de esa materia prima, etcétera, distribución, etcétera. Entonces, eso se llama la capacidad organizacional superior. Al igual que nosotros cuando ingresamos a trabajar o cuando nos incorporamos al mercado laboral, y vamos adquiriendo experiencia. Y de igual forma, las empresas en su quehacer diario van adquiriendo experiencia de cómo hacer su trabajo, ¿no? Cómo hacer lo que mejor, digamos, a lo que se dedica, ¿no? Producción, prestación de servicios, etc. Entonces, eso es un activo intangible. Eso le brinda una ventaja competitiva que puede explotarlo adecuadamente, ¿no? ¿Alguna consulta sobre eso? ¿Algún comentario? Bien,
Como dijimos, un inversor busca maximizar el valor de su inversión. Entonces, ¿cómo logramos esto? En principio, debemos de tener tres tipos de decisiones, ¿no? Decisión de inversión, decisión de financiamiento y decisión de dividendo. Hemos visto ya la decisión de inversión, ¿no? Anteriormente, en nuestra sesión primera, tiene que ver principalmente, tenemos que buscar proyectos que nos den una tasa mínima exigida, ¿no? La tasa mínima exigida es como, por ejemplo, si es que yo invierto $100.000, ¿cuánto es lo mínimo que yo quisiera recibir por esos $100.000? Habrá alguien que quiera recibir 5%, habrá otra persona que quiera recibir un 10% y habrá otra persona que quiera recibir un 15%. Entonces, nuestra decisión de inversión va a depender de la tasa de rendimiento mínima exigida que nosotros como inversionistas deseemos. Obviamente, de repente alguien deseará una tasa de 30%. Entonces, tendrá que buscar algún negocio que le brinde esa tasa. No sé si exista, pero bueno. Igualmente, va a depender mucho de la subjetividad del inversor, ¿no? Y de la actitud frente al riesgo, ¿no? Hemos visto que existen inversores que son adversos al riesgo. Ellos pedirán un menor rendimiento. Otro será preferente por el riesgo, por ejemplo. Ellos exigirán un mayor rendimiento. Y otros son indiferentes que exigirán también un rendimiento ya más promedio. Recordemos que a mayor riesgo debemos exigir una mayor tasa y a menor riesgo tenemos que exigir una menor tasa. Obviamente, el rendimiento que vamos a exigir va a ir de la mano con nuestra estructura de capital. Cuánto financiamos con capital propio y cuánto vamos a financiar con un capital de terceros. Dice, el rendimiento debe ser ponderado por el tiempo, basarse en flujos de caja incrementales, reflejando todos los ingresos y costos. Obviamente, cuando nosotros vamos a invertir, vamos a tener que hacer proyecciones. ¿Proyecciones de qué? De ingresos y proyecciones de egresos. Por lo tanto, durante todo ese periodo que vamos a proyectar, tenemos que utilizar un mismo rendimiento exigido, ¿no? Un rendimiento mínimo que nosotros exigiríamos por la inversión. Luego, tenemos en la decisión de financiamiento, hemos visto que tiene que ver con la mezcla de fondos con los cuales vamos a financiar nuestra empresa, nuestro proyecto. Principalmente, nuestro financiamiento vimos que puede ser interno, a través de el aporte de capital, o también podría ser a través de la capitalización de las utilidades que no vamos a distribuir como dividendos. Y puede ser también externo, ¿no? Externo hemos visto préstamos bancarios, emisiones de bonos, etc. Luego, el tipo de financiamiento debería ajustarse principalmente a las características de los activos que nosotros queremos financiar. Si queremos financiar activos de corto plazo o capital de trabajo, entonces debemos de obtener un financiamiento de corto plazo. Si deseamos financiar activos fijos, deberíamos tener también financiamiento de largo plazo de preferencia. Y por último tenemos la decisión de dividendos. En este caso deberíamos determinar el volumen óptimo de la distribución de las utilidades, obviamente siempre y cuando tengamos utilidades. Bueno, cantidad de dividendos. Considerar el excedente de efectivo una vez cubiertas las necesidades de liquidez del negocio. Entonces, la decisión de dividendos debería ir de la mano de la cantidad de liquidez o de la liquidez que posea la empresa, porque los dividendos se pagan en efectivo. Por lo tanto, si nosotros no tenemos cubierto nuestro capital de trabajo para el siguiente periodo, entonces no deberíamos de estar, digamos, ofreciendo demasiados dividendos o una cantidad excesiva de dividendos, puesto que los dividendos van a generar pérdida de liquidez. Y bueno, los tipos de dividendo van a depender principalmente del tipo de acción. Puede ser acción preferente o acción común. ¿Consultas al respecto?
Ahora vamos a ver lo que es el costo de capital. El costo de capital de una empresa es su costo de oportunidad. Gianlucas Poma. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entiende por costo de oportunidad? Para mí es cuando dejas una cosa para optar por otra, que te da un beneficio o que te da algún sustento. Ya, muchas gracias. Grecia Carolina. Sí, ingeniero. Bueno, profesor. Grecia, ¿qué es el costo de oportunidad para ti? Costo oportunidad. Bueno, opino algo parecido como lo que dijo mi compañero, de que es como lo que más le conviene a la empresa, de el costo más conveniente para obtener una ganancia para la empresa. Ya, gracias. José Alberto Romero. Profesor, ¿qué tal? ¿Es el costo que renunciamos cuando tomamos una decisión por otra? Ya, perfecto. Bueno, efectivamente, como dijeron sus compañeros, el costo oportunidad, bueno, en otras palabras, es la segunda mejor opción que dejamos de lado por escoger la opción actual, ¿no? Por ejemplo, tú podrías tener un dinero, un capital, y podrías tener 3 proyectos para invertir, A, B y C. Entonces, si tú escoges el proyecto C, tu costo de oportunidad estaría entre el proyecto A y el proyecto B, ¿no? El mejor de ellos. Es decir, dejaste el proyecto, digamos, B por escoger el proyecto C. Ese sería tu costo de oportunidad. Bien, el costo de capital es un concepto económico y está basado en el costo de oportunidad del capital invertido. Como les dije, cuando nosotros invertimos en un proyecto o en una empresa, estamos dejando de lado la oportunidad de invertir ese mismo capital en otro negocio. Por lo tanto, se dice que tenemos un costo de oportunidad. Para todo hay un costo de oportunidad, porque nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿no? Entre una y otra opción que tengamos. Para el financista, por ejemplo, el costo de aporte de los accionistas es real como el costo de la deuda. Es decir, tú como, digamos, cuando quieres formar una empresa o quieres emprender un proyecto nuevo, el costo de aquellos que te aportan capital es tan, digamos, tan palpable o es tan real como el costo de aquel que te presta dinero, de la deuda. Ambos tienen un costo. El costo del socio, del accionista, va a ser la tasa mínima exigida como rentabilidad. Y el costo de la deuda obviamente va a ser los intereses, ¿no? Sean los intereses de bonos o sean los intereses que se paga por una deuda financiera. Entonces, para llevar a cabo un proyecto, nosotros tenemos que tener en consideración estos costos, ¿no? ¿Cuánto me va a costar el dinero que me van a prestar los financiadores de capital? Sea capital propio o sea capital de terceros. Ahora vemos, el costo de capital es la tasa de rendimiento requerida por la empresa que satisfaga a todos los proveedores de capital. ¿De acuerdo? Ese es el costo de capital. Tasa de rendimiento requerida por la empresa que satisfaga a todos los proveedores de capital. Pongamos un ejemplo. Suponga que pide prestado dinero a 2 amigos, a 2 costos diferentes. Agrega parte de su propio dinero, con expectativa de al menos cierto rendimiento mínimo, y busca una inversión.
bueno, en este caso están al revés las cosas, ¿no? Porque primero debes de buscar en qué invertir y luego buscar el financiamiento. Pero bueno, ¿cuál es el rendimiento mínimo que puede ganar para satisfacer el rendimiento esperado de todos los proveedores de capital? En este caso, vamos a ver el siguiente cuadro. Los proveedores de capital son 3. Buba, Dolly y usted. Buba va a invertir $2.000, Dolly 3.000 y usted $5.000. En total, ¿cuánto tenemos para invertir? $10.000. Nos dice que cada uno de ellos tiene expectativas de rendimiento mínimo diferentes. En el caso de Buba, espera que su dinero le dé un 5% de rentabilidad. Dolly un 10% y usted un 15%. Buba se podría decir que es adversa al riesgo, ¿no? Puesto que está pidiendo de repente mucho menos rentabilidad que las otras dos personas. Dolly podríamos decir indiferente al riesgo y usted es preferente por el riesgo. Obviamente esto tendríamos que compararlo con relación al negocio en el cual vas a invertir, ¿no? De repente el negocio en el cual voy a invertir tiene como rendimientos promedios 20%. Entonces, todos ustedes, o bueno, los 3 inversores que tenemos, van a ser adversos al riesgo. ¿Por qué? Porque están pidiendo menos del promedio. Bueno, luego, lo que procedemos a hacer en la siguiente columna es proporción de financiamiento total. Es decir, vamos a ver el peso o la proporcionalidad de cada uno de los que han aportado capital respecto al capital total. Por lo tanto, nuestro capital total es el 100%. Entonces, dividimos para Buba 2.000 entre 10.000 me va a dar 20%. Es el peso que tiene el aporte de Buba respecto a todo el capital. Luego, Dolly. Dolly dividiríamos 3.000 entre 10.000 nos va a dar 30% y usted divide 5.000 entre 10.000 nos va a dar un 50%. Luego ponderamos ese costo. Simplemente multiplicamos. Para Buba, 5% por el 20% me da 1%. Para Dolly, 10% por 30% me da 3%. Y para usted, 15% por 50% me da 7.5. Sumamos y nos da un costo promedio ponderado de capital que es el 11.50, que es la tasa mínima exigida para el proyecto que va a satisfacer a cada uno de los rendimientos esperados de Buba, Dolly y de usted. Entonces, vamos a ver el rendimiento del inversionista, la última columna. Simplemente multiplicamos el importe de inversión, 2.000, por la columna que dice costo porcentual anual. 2.000 por 5%, 100. 3.000 por 10%, 300. Y 5.000 por 15%, 750. Sumando nos da 1.150. Si multiplicamos 10.000 por 11.5, me debería dar 1.150. Por lo tanto, 1.150 es lo mínimo que yo debería de ganar para poder devolver las expectativas, ¿no?, de rendimiento de cada uno de nuestros accionistas. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? Bien, prosigamos. Financiamiento a corto plazo. Vamos a ver las diversas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, va a haber el financiamiento a corto plazo y también va a haber el financiamiento a largo plazo. Respecto a las fuentes de financiamiento de corto plazo, tenemos una de las principales
es las cuentas por pagar a proveedores. Obviamente esto va a depender, como les dije anteriormente, del negocio en el cual nos estemos desenvolviendo. Habrá negocios en los cuales nos exijan pagar al contado las adquisiciones. Puede ser de materia prima, de mercancías, etc. Habrá otros negocios en los cuales nos pidan de repente pagar por anticipado cierta proporción de nuestras compras futuras. Pero habrá otros negocios, que creo que es la mayoría, en los cuales nuestros proveedores nos van a dar crédito. Nos van a dar, por ejemplo, mercancías, materias primas, y vamos a tener la oportunidad de poder pagarlas en un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo. Entonces, digamos, este crédito que nos brindan los proveedores es un financiamiento de corto plazo. ¿Por qué? Porque no hay egreso de dinero durante el tiempo de gracia que nos dan los proveedores. Y podemos usar ese dinero en otras, digamos, en otros gastos que requieran nuestra operatividad. Luego tenemos anticipos recibidos de clientes. Esto se va a dar principalmente en negocios en los cuales se requiera fabricación de bienes por encargo, consultorías especializadas, etc. También esta es una fuente de financiamiento muy importante, puesto que los clientes te inyectan liquidez por un trabajo futuro que vas a realizar. ¿De acuerdo? Luego, préstamos bancarios de corto plazo. Estos constituyen una fuente muy importante de financiamiento, dado que nos inyectan liquidez para operar en el corto plazo. Una ventaja de estos préstamos bancarios de corto plazo es que no requieren, bueno, la tasa de interés por este préstamo son bajas, debido a que son de muy corto plazo, pueden ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, la tasa de interés es baja, a comparación de digamos, de los préstamos de largo plazo, que sí tienen tasas mucho más elevadas. ¿Por qué creen que un préstamo de corto plazo tenga una tasa de interés menor a un préstamo de largo plazo? Porque hay menos riesgo. Exacto. Un préstamo de corto plazo enfrenta menor riesgo e incertidumbre que un préstamo de largo plazo. Por lo tanto, como dijimos, a mayor riesgo, mayor tasa de interés; a menor riesgo, menor tasa de interés. Otra fuente de financiamiento de corto plazo viene a ser los impuestos por pagar, principalmente aquellos impuestos que sean, digamos, que retengamos a nuestros clientes o a nuestros proveedores. Entonces, esos impuestos los vamos a pagar aproximadamente, como máximo, en 1 mes y 1 semana, 1 mes, 2 semanas aproximadamente. Por lo tanto, eso constituye también un financiamiento de corto plazo. Podemos usar el dinero de ese impuesto para poder acceder o para poder pagar algunas obligaciones de corto plazo que tengamos. Otro viene a ser las líneas de crédito que tengamos con instituciones financieras, puede ser algunas sobregiros bancarios, etc. Y por último tenemos el factoring, que hay de 2 tipos. Uno, bueno, el espíritu del factoring, o sea, la esencia del factoring es que tú vendas la factura a alguna empresa que se dedique a este negocio, transfiriéndole obviamente todos los riesgos de la cobranza. No sé, tienes una factura por 10.000 soles. Entonces la vendes a esa empresa, que obviamente no te va a pagar los 10.000 soles, te va a pagar menos, un poco menos. Y después la empresa que ha adquirido la factura se encargue de todo el proceso de cobranza, que obviamente tú ya no lo vas a hacer porque estás vendiendo esa factura. Sin embargo, hay pocas empresas que se dedican a ese negocio tal cual. Obviamente es bastante riesgoso, se tendrá que tomar las previsiones del caso. Y otro tipo de factoring, que lo realizan principalmente las instituciones financieras, es aquella en la cual te prestan dinero teniendo como prenda, digámoslo así, la factura, ¿no? Una factura por cobrar. Entonces ellos te dan dinero, te descuentan, obviamente no te van a dar el importe total de la factura,
pero cuando tú llegues a cobrar al cliente, tú como empresa sigues con el riesgo o sea, asumiendo el riesgo de cobro, cobras el dinero y vas a pagar al banco, ¿no? Es como un préstamo. Consultas sobre los tipos de financiamiento de corto plazo. Bien, ¿qué financia el corto plazo? Principalmente nos va a ayudar a financiar el capital de trabajo. Y hemos visto que es el capital de trabajo. Va a estar constituido principalmente por las cuentas, ¿no? Si vemos contablemente, las cuentas, ¿no? Cajibancos, mercancías, ¿qué más? Y cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Eso constituye el capital de trabajo. El capital de trabajo tiene que ver mucho con la operatividad, hemos dicho, de nuestra empresa. Por lo tanto, va a tener que, digamos, adicionarse el pago de los sueldos y salarios, adquisición de materias primas, etc. Luego, también, ¿qué financia el corto plazo? El financiamiento de corto plazo, cubrir el ciclo de conversión de efectivo. Es decir, ya vimos ejemplos que cuando nuestro ciclo de conversión de efectivo era positivo, por así decirlo, teníamos que cubrir ese periodo de tiempo con un financiamiento de corto plazo, hasta que logremos cobrar, ¿no?, a nuestros clientes. Luego tenemos el financiamiento de largo plazo. Las principales fuentes de financiamiento a largo plazo son el aporte de capital, que ya hemos explicado, ¿no? El aporte de capital es cuando una cantidad de personas decide de repente conformar una empresa. Por lo tanto, se convierten en socios de esa empresa y van a aportar dinero para dar marcha a nuestra empresa. También puede tratarse de una empresa que ya está operativa. Se convoca a junta de accionistas y se decide realizar un aporte adicional de capital. Entonces, es una fuente de financiamiento muy importante. Luego, las utilidades retenidas. Una vez que la empresa gana, ¿no?, se realiza todos los estados financieros y se determina que ha ganado o ha obtenido ganancia en el periodo, se va a determinar qué porción de los dividendos debemos dar. De repente se ganó $100,000, entonces dependiendo de la política de dividendo que siga la gerencia, se va a dar de repente un 10%, un 20%, 30%, 50%, etc. La diferencia, que no se distribuye como dividendos, lo vamos a poder reinvertir en la empresa. Vamos a poder capitalizar ese dinero. Perdón, esas ganancias. No es dinero exactamente, son ganancias. Otra fuente de financiamiento de largo plazo son los préstamos bancarios, ¿no?, de largo plazo, que, bueno, varían entre 5 a 10 años aproximadamente, y que, bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que financia un préstamo bancario de largo plazo. Otra fuente de financiamiento muy importante son la emisión de bonos. Y esta emisión de bonos obviamente no la realiza cualquier empresa. Va a tener que ser una empresa que esté participando o negocie sus valores en la bolsa de valores de cada país respectivo. La emisión de bonos tiene un costo, ¿no?, de capital mucho menor que un préstamo bancario de largo plazo. Aproximadamente casi hasta un 50% menos. Luego tenemos el arrendamiento financiero. A través de este instrumento, nosotros vamos a poder adquirir activos fijos. El banco adquiere a cuenta de la empresa un activo fijo y mes a mes le va cobrando respectiva cuota, ¿no? Una vez que se termina de pagar el activo, la empresa tiene la posibilidad de adquirirlo, de poder comprarlo, obviamente a un precio residual ya. ¿Qué financiamos con el largo plazo? En principio vamos a financiar las inversiones de capital. La inversión de capital está relacionada principalmente con la inversión en activo fijo. Los activos fijos nos van a producir beneficios a futuro, o se espera que un activo fijo produzca beneficios a futuro.
¿Qué más podemos decir sobre las inversiones de capital? Bueno, tenemos que comparar, ¿no? Si es adecuado en la adquisición de cierta maquinaria. Para ello podemos remitirnos de repente a informes técnicos, de repente a informes comparativos, o de repente podemos remitirnos a datos históricos, ¿no? Luego, ¿qué más nos va a financiar el largo plazo? Va a financiarnos nuevos proyectos. Por ejemplo, las grandes empresas para financiar nuevos proyectos realizan emisiones de bonos. Emiten bonos y consiguen dinero o fondos con un bajo costo. Los nuevos proyectos van a tener que ver para diversos aspectos, ¿no? Puede ser desarrollo y tecnología, puede ser lanzamiento de nuevos productos, puede ser perfeccionamiento o mejora de productos, puede ser mejora de procesos, podría ser también expansión, ¿no? O penetración del mercado, entre muchos otros proyectos que se tengan. Obviamente, cada uno de estos proyectos, como dijimos, tiene que estar sujeto a una, digamos, a una evaluación estratégica y a un estudio de mercado de preferencia. Hasta aquí tenemos alguna consulta. Profe, una consulta. Sí, dígame. Con respecto a las fuentes, si estamos hablando de largo plazo, ¿cuál sería una de las fuentes que le quitaría, bueno, valor a lo que es la empresa? Bueno, mira, en principio para poder escoger alguna fuente de financiamiento de largo plazo, nosotros, ¿qué crees que deberíamos de observar? ¿Cuál debería ser, digamos, nuestro principal indicador que observemos para elegir entre una y otra fuente, Sebastián? ¿Podría ser el riesgo que tendría cada fuente? Bueno, no necesariamente, ¿de acuerdo? Cuando tú, digamos, escoges alguna fuente de financiamiento, sobre todo si no es capital propio, entonces el riesgo en cierta forma pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando con dinero de terceros, no es tu dinero. Entonces ahí un poco que no tomas, digamos, una consideración muy especial en el riesgo de esa fuente en sí, ¿de acuerdo? Otro aspecto, almendra, chirinos. Sí, profesora. ¿Qué aspecto deberíamos de considerar para escoger una determinada fuente de financiamiento de largo plazo? No sé. Es que mi internet está un poco mal y estoy escuchando medio entrecortado. Ya, ok. Dime, Sebastián. Gracias. Sería el valor que bueno, de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa, ¿sería el valor que nos podría traer ese financiamiento? Bueno, mire, cuando nosotros buscamos en qué invertir, es ahí donde vemos el valor que vamos a generar con esa inversión. Entonces, la fuente de financiamiento ya es, digamos, lo segundo, ¿no? Primero buscas en qué invertir y obviamente cuando buscas en qué invertir vas a tener que estimar cuánto vas a ganar por esa inversión. Entonces, no está asociado, digamos, específicamente con la fuente de financiamiento. Daniel Josué. ¿Se encuentra Daniel? Sí, profesor. Dime, ¿qué aspecto crees que deberíamos de tomar en consideración para elegir una fuente de financiamiento a largo plazo? ¿Alguna opinión, Daniel? De repente,
los intereses, ¿no? Porque depende a lo que de repente me voy a hacer un préstamo al banco y quisiera saber cómo a largo plazo, cómo me va a afectar eso, ¿no? Los intereses. Exactamente, ¿sí? Al igual que nosotros como personas, si es que necesitamos dinero, obviamente no tenemos alguien cercano que nos preste, vamos a recurrir a una entidad financiera de repente. O podríamos recurrir de repente también a un familiar, de repente nos pueda prestar. Entonces vamos a evaluar cuánto me va a cobrar el banco en intereses y cuánto me cobraría la persona tercera que me va a prestar. Igualmente, la empresa va a tener que evaluar eso. Esos son unos principales aspectos. Creo que el principal aspecto antes de tomar o antes de elegir una fuente de financiamiento, saber cuál es el costo del dinero que te van a prestar. Cuánto vas a pagar por interés por ese dinero. Entonces, de esa forma vamos a poder elegir la fuente de financiamiento que más se nos ajuste o que menos nos cobre, ¿no? Otro aspecto que también deberíamos de tomar en consideración es la cesión de poder, ¿no? Principalmente respecto a la fuente de financiamiento, interna o externa. Si es que tú eliges de repente una fuente de financiamiento interna, por así decirlo, a través de la emisión de acciones, entonces vas a ceder el control o la posesión de parte de tu empresa a más accionistas. Entonces también tienes que evaluar ese aspecto. ¿Sí? Esos dos principales aspectos a mi parecer. Tasa de interés y la cesión de poder o propiedad de tu empresa. ¿Está claro? Sí, profe. Listo, muchachos. Vamos a un pequeño break, por favor, unos 12, 15 minutos y retomamos. Gracias.
Bien, vamos a continuar con nuestra sesión. Estábamos en las inversiones en largo plazo, ¿no? Financiamiento a largo plazo. Veamos. Ahora vamos a entrar en lo que es el costo de capital. Una vez que hemos visto las diversas fuentes de financiamiento que tiene una empresa, tanto a corto como a largo plazo, vamos a ver qué incluye el costo de capital. El costo de capital usualmente está integrado por las diversas fuentes de capital que financian nuestra empresa o nuestra inversión. Puede ser el costo de la deuda, por ejemplo. Luego, el costo del capital preferente. Y por último, el costo del capital común. Esos van a ser los tres elementos fundamentales de nuestro costo de capital. Una empresa podría tener los tres costos de capital. Podría tener deuda, puede tener capital preferente, puede tener capital común. También podría darse el caso de que una empresa de repente no tiene deuda. Entonces su costo de capital estaría conformado principalmente por capital común y capital preferente. Podría darse otro caso en el cual una empresa no tenga acciones preferentes, perdón. Entonces su costo de capital estaría conformado principalmente por el costo de la deuda y el costo del capital común. ¿Está claro? Sí, claro, con el tema de lo que es el costo de capital. El costo de capital es, digamos, podríamos decir que es otra forma de llamar el costo del dinero, ¿no? De las diversas fuentes de financiamiento que tiene una empresa. Luego, vamos a ver, en principio, el costo de la deuda, que es parte integrante del costo de capital. El costo de la deuda está representado por KD. Se refiere a la tasa efectiva que una compañía paga por su deuda actual. Puede ser una deuda, hemos dicho que es, digamos, financiera, o puede ser a través de la emisión de bonos. El concepto de la deuda es una parte de la estructura de capital de una compañía, que también incluye el costo de capital. Una compañía hemos visto que puede tener varias fuentes de financiamiento. Entonces, el costo de la deuda principalmente está conformado por la deuda financiera y la deuda de bonos. Ese va a ser nuestro costo de deuda. Luego tenemos la fórmula, va a ser P sub 0 va a ser igual a sumatoria de n con t igual a 1 de I sub t más P sub t dividido entre 1 más kd elevado a la t, donde P sub 0 es el precio de mercado actual de la emisión de deuda. Sumatoria denota la suma para los periodos 1 a n. I sub t es el pago de interés en el periodo t y P sub t es el pago del principal en el periodo t. KD hemos visto que es el costo de la deuda. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a una deuda que sea principalmente por bonos. ¿Por qué? Porque una deuda financiera, el costo de la deuda financiera es fácil de hallar. Por ejemplo, muy simple de hallar porque toda empresa que tenga deuda financiera va a ser mediante un contrato, ¿no? Entonces, si tu empresa tiene, no sé, 4 deudas con diferentes bancos, a largo plazo, cada una de ellas va a tener un contrato. En ese contrato estará estipulado el interés que va a pagar tu empresa por el uso del capital del banco. Entonces, el costo de la deuda financiera
que es a través de las instituciones financieras, es muy simple de determinar. Tendríamos que ver en el contrato cuánto de interés estamos pagando por una determinada deuda. La fórmula esta de P sub 0 igual a sumatoria de I sub T más P sub T dividido entre 1 más KD elevado a la T es principalmente para hallar el costo de la deuda que es por emisión de bonos. Como podemos ver, el costo de deuda es fácil de hallar, no es muy complicado. Luego tenemos costo de la deuda después de impuestos, donde KD es el costo de la deuda, KI es el costo de la deuda después de impuestos y T es la tasa impositiva. K sub I, que es costo de deuda después de impuestos, va a ser a K sub D multiplicada por 1 menos la tasa impositiva. De esa forma, hallamos el costo de la deuda después de impuestos. Luego tenemos el costo de las acciones preferentes. El costo de una acción preferente es una función de su dividendo establecido. Recordemos que las acciones preferentes, también llamadas acciones de inversión, van a pagar siempre un dividendo. Entonces, ¿cómo hallamos el costo de las acciones preferentes? Simplemente vemos cuánto van a pagar de dividendo. El dividendo que pagan las acciones preferentes no es una obligación contractual de la empresa, es decir, la empresa no está obligada a través de un contrato a pagar un dividendo preferente. No es como cuando tú adquieres una deuda a través de un contrato en la cual se pacta una penalidad si es que tú no pagas esa deuda. En el caso de acciones preferentes no hay esa penalidad. Se va a tener que pagar acciones preferentes siempre y cuando la empresa obtenga utilidades. ¿Qué sucede? Si les pregunto, ¿qué sucede si una empresa que tiene pérdida paga dividendos? ¿Qué sucede con la empresa? Elvis Armando ¿Elvis se encuentra? Elvis, ¿qué sucede cuando una empresa que obtiene pérdidas paga dividendos? ¿Alguna opinión, Elvis? Fiorella Stephanie. Sí, Daniela, ¿me escuchas? Sí. Fiorella, ¿qué pasa cuando una empresa que obtiene pérdida paga dividendos? Eso no, más bien le generaría, de la pérdida que tenía, sería mayor su pérdida. ¿Cómo así tendría mayor pérdida? Estoy pensando en dos cosas, que si es que, o sea, si es que de todo lo que tiene, digamos, de todos sus activos que tendría la empresa, entonces, si la empresa está perdiendo, eso iría para,
se le restaría en el balance general, ¿no? Entonces, de lo que estaría restando eso, se le restaría también lo que está pagando. Entonces, tendría menos, ¿cómo decirlo? No sé si me está entendiendo. Bueno, más o menos, sí. Bueno, te entiendo más o menos. Gracias, Fiorella. A ver, vamos a ver. El señor Carlos Octavio. Sí, profesor. ¿Qué sucede cuando una empresa que obtiene pérdidas distribuye dividendos? Distribuye dividendos, me dicen. Sí, cuando una empresa que obtiene pérdidas distribuye dividendos. Ya no pierde la cotización de sus acciones o pierde el valor del capital con el que cuenta. Bueno, más o menos. ¿Alguien más que quiera intervenir? Adelante, Sebastián. Profe, primero, al momento de que se genera pérdida, también se generaría, bueno, como estamos haciendo dividendos, al momento de querer pagar el porcentaje a los accionistas, se generaría una deuda hacia ellos también, a mi parecer. Ok. Muy bien. Daniel, Josué. Creo que la deuda aumentaría y también la utilidad disminuiría. Eso es lo que creo. Ok, perfecto. Entonces, hemos dicho, bueno, cuando vimos la primera parte, vimos que los dividendos deben ser distribuidos una vez que se garantiza el capital de trabajo. Entonces, si una empresa, unas fuentes de capital de trabajo viene a ser la reinversión o las utilidades no distribuidas. Por tanto, si es que tú no obtienes utilidades, entonces pierdes una fuente de financiamiento interna que son las utilidades no distribuidas. En este caso tienes pérdida. Entonces, esa pérdida va a disminuir en principio tu patrimonio, afecta tu patrimonio. Así como las ganancias incrementan tu patrimonio, las pérdidas disminuyen tu patrimonio. De otra parte, si es que nosotros distribuimos utilidades, vamos a tener que sacar dinero de la empresa para pagar. Por lo tanto, en cierta forma ahondas un poco en la situación financiera, ¿no? La mala situación financiera por la cual una empresa que obtiene pérdidas está atravesando. Entonces, cuando tú distribuyes dividendos, nos descapitalizamos. Perdemos una porción de nuestro capital. Por lo tanto, no es nada recomendable distribuir dividendos si es que se obtiene pérdida. Por ejemplo, el caso de Telefónica, según leí, vendían acciones preferentes con la promesa de pagar siempre dividendos. Es decir, así obtengan pérdidas, ellos pagaban dividendos a sus accionistas. Obviamente eso les ha traído una mala situación financiera que, bueno, vienen arrastrando ya hace buen tiempo, ¿no? Hace tiempo atrás. Bien, sigamos con lo que son el costo de acciones preferentes. Dice, la acción preferente, bueno, como ya sabemos, es un valor que tiene prioridad en lo que se refiere al pago de dividendos y también a la distribución de activos si la compañía se llegase a disolver. Bueno, la mayoría de empresas van a emitir acciones preferentes para captar fondos, hacerlos más atractivos esas acciones preferentes con el pago de dividendos. Vamos a la fórmula de costo de acciones preferentes. Tal como dice la teoría, el costo de las acciones preferentes es una función de su dividendo establecido.
Entonces, K sub P, que es costo en las acciones preferentes, va a ser igual a D sub P, que es el dividendo anual establecido, entre P sub 0, que es el precio actual de mercado de las acciones preferentes. De esa forma hallamos K sub P. Bien. Luego tenemos el costo del capital accionariado. En este sentido, el costo del capital accionariado se refiere al costo que requiere un inversionista, la tasa de rendimiento mínima que requiere un inversionista o un socio. Dice, el costo del capital accionariado es sin duda el costo más difícil de medir o de estimar. El capital accionariado puede reunirse de manera interna, reteniendo utilidades, en caso obviamente la empresa obtenga ganancia, o de forma externa, vendiendo acciones ordinarias. Obviamente, como les dije, cuando nosotros vendemos acciones adicionales a las que tenemos, estamos cediendo parte de la propiedad o posesión de nuestra empresa. Bueno, el costo de capital accionariado debería ser, digamos, una tasa de rendimiento mínima aceptable, de tal forma que la compañía no refleje un cambio en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la empresa. Vamos a ver, hay dos formas de calcular el costo del capital accionariado. En verdad hay varios modelos, más allá de 2 modelos, pero nos vamos a enfocar en 2 modelos que son los que más se usan actualmente. Uno es el modelo de descuento de dividendos. Dice, se basa en la idea de que el valor de una inversión es el valor presente de los flujos futuros, siendo los flujos futuros los dividendos. Hemos visto en matemática financiera el descuento o valor presente de una perpetuidad, por si recuerdan. Entonces, nosotros descontábamos los flujos futuros que íbamos a obtener a una determinada tasa, que era la tasa de descuento. Entonces, en este caso, los flujos futuros son los dividendos que se promete dar en el futuro y los vamos a descontar. En eso se basa nuestro modelo de descuento de dividendos. Según este modelo dice, el valor de una acción en el momento 0, P sub 0, es igual al descuento de sus dividendos futuros, D sub T, descontados a una tasa de rendimiento. Podemos usar cualquiera de las dos nomenclaturas, K sub E o K sub S, cuando nos referimos al costo de capital accionariado. Fórmula. P sub 0 va a ser igual a sumatoria de T igual a 1 hasta el infinito de dividendo sub T entre 1 más K sub E elevado a la T, donde P sub 0 es el precio de mercado de una acción en el tiempo 0, D sub T es el dividendo por acción esperado a pagar al final del periodo T, K sub E es la tasa de descuento apropiada, y sumatoria representa la suma de los dividendos futuros descontados del periodo 1 hasta el infinito. De esa forma podemos hallar lo que es nuestra K sub E, ¿no? En función al dividendo. Obviamente, para una empresa es un poco complicado estimar el dividendo que va a pagar en el futuro, dado que, bueno, nadie tiene una bolita mágica para poder decir lo que va a ocurrir en el futuro. Puede darse hechos imprevistos, como lo que estamos viviendo en el presente periodo, en el presente 2020, lo cual va a trastocar mucho los planes que tengamos, estipulados. Otra forma de calcular el costo del capital accionariado de una forma más sensata, de una forma, digamos, más certera, es a través del CAPM.
el cual lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Cuando vimos riesgo y rendimiento, también hemos visto el modelo de Cost Capital Asset Price Model, que es el CAPM. Dice, en vez de estimar la secuencia de dividendos futuros de una empresa y luego despejar el costo del capital accionariado, podemos enfocarnos directamente en el problema estimando la tasa de rendimiento requerida sobre las acciones ordinarias de la compañía. ¿Cómo hacemos eso? A través del CAPM. Tenemos la tasa de rendimiento requerida va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo, todo esto multiplicado por el beta de la acción. Ya habíamos visto cada uno de los elementos y también algunos ejercicios sobre CAPM. Y por último, llegamos a lo que es el costo promedio ponderado de capital. Por sus siglas en inglés, WACC. Bueno, su sigla en inglés es Weighted Average Cost Capital. Es la tasa que se espera que una compañía pague en promedio a todos sus tenedores de valores que aportaron o cedieron recursos para financiar los activos de la compañía. El WACC se conoce comúnmente como el costo de capital de la empresa. ¿Por qué se denomina costo promedio ponderado? Porque va a coger los diferentes costos de capital, que pueden ser costo de deuda, costo de capital preferente, costo de capital común, y lo va a ponderar en función al peso que tiene cada uno de estos elementos respecto a la estructura financiera. La estructura financiera, recordemos que está compuesta por deuda más capital. Entonces, de manera, digamos, extensa, la fórmula del WACC es KE, que es costo de capital accionariado, simple, común, multiplicado por la ponderación del capital, o sea, cuánto pesa el capital, E dividido entre deuda más capital. Todo ello le sumamos el costo de la deuda multiplicado por el peso que tiene la deuda respecto al financiamiento total, deuda dividido entre deuda más capital. De esa forma hallamos el WACC. Si podemos ver la fórmula, podríamos llegar a la siguiente conclusión. En esta fórmula específica, ¿cuál es la conclusión a la cual llegaríamos? La primera conclusión. Derli, Camilo. ¿Se encuentra Derli, Camilo? Yanela Analí. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. De la fórmula que tenemos en pantalla, ¿qué puedes deducir? Respecto al costo de capital. No sirve para sacar el costo de capital para la empresa. Disculpe, ¿podría repetir? No sirve para sacar el costo de capital para la empresa. Bien, algo no tan obvio de repente. Gracias. Vamos a ver. Fabio Urday.
ingeniero, dígame. Fabio, de la fórmula que tenemos en pantallas del WACC, ¿qué podemos, digamos, deducir respecto al costo de capital? No tendría idea, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, lo principal de nuestra fórmula, tenemos que observar que la empresa solo posee dos fuentes de financiamiento, ¿verdad? Uno es el capital accionariado corriente o común, representado por CAE, y el otro es la deuda. No sabemos qué tipo de deuda exactamente, puede ser deuda financiera o deuda de bonos, pero es costo de deuda. Entonces tiene dos fuentes de financiamiento. No tiene capital preferente, por ejemplo. Bien, ahora vamos a ver la fórmula del WACC, pero de diferente forma, ¿no? Con diferente nomenclatura, que también en muchos textos son usadas. El WACC va a ser igual a WDS, que es el peso del aporte de los accionistas en el patrimonio, ¿no? Como patrimonio. Entonces, WDS va a ser capital dividido entre deuda más capital, multiplicado por KS o KE, que es la rentabilidad exigida por los accionistas, más WDD, en este caso va a ser el peso del aporte de la deuda, que es igual a deuda entre deuda más capital, multiplicado por K sub D, que es la rentabilidad exigida por los que aportaron financiamiento. Y eso multiplicado por 1 menos T. T viene a ser la tasa del impuesto. Esta es otra fórmula que usualmente refieren en los libros. En sí, esta fórmula es la misma del WACC, simplemente que está un poco más, digamos, resumida y está afectada por los impuestos. Esta fórmula anterior no estaba afectada por impuestos. Importancia del WACC. Mide la tasa de rentabilidad a la que trabaja una empresa y sirve de referencia cuando evaluamos proyectos relacionados a dicha empresa. En este caso, la empresa va a usar la misma tasa ponderada o el mismo WACC para evaluar proyectos nuevos, así como sus proyectos antiguos. ¿Y para qué sirve el WACC? Uno, para la decisión sobre arrendamiento o compra de activos, principalmente respecto al costo de arrendar versus el costo de comprar, ¿no? Obviamente los activos no van a ser financiados, digamos, de manera efectiva, sino que van a ser financiados a través de un leasing o a través de un préstamo bancario a largo plazo. ¿Qué más tenemos que considerar? ¿O para qué sirve el WACC? Fijación de precio de mercado de acciones comunes. Es decir, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, si tu empresa tiene mayor riesgo, se va a ver reflejada en el WACC. Si tiene menor riesgo, también se va a ver reflejada en el WACC. Y por lo tanto, esto va a ser un parámetro para fijar el precio de las acciones comunes. Y tenemos por último la política de emisión de bonos. Como dijimos, los bonos van a tener un costo de deuda mucho menor a cualquier otra fuente de financiamiento, sea financiamiento con entidades bancarias o financiamiento con socios o accionistas. Por lo tanto, nuestro WACC nos va a servir para determinar si es positivo, o sea, si vale la pena una emisión de bonos. ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta o todo está claro?
Nada, todo claro. Bien, entonces nos estaríamos quedando en esta parte para la siguiente clase iniciar con nuestros ejercicios. Voy a proceder a asignar la tarea final, que representa la nota de la PC3. La PC2 ya para el lunes debo tener, bueno, el domingo debo tener las notas y ya lo paso a sus delegadas para que les puedan facilitar. Bien, en principio nuestro trabajo final va a ser grupal. Va a ser grupal y vamos a ser grupos de 5 personas. ¿De acuerdo? 5 personas como máximo y también como mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la www.smb.pe. Voy a mostrarles en pantalla mejor, ¿sí? Bien, tenemos en pantalla el buscador de Google. Ahí vamos a buscar la SMB, que es la Superintendencia del Mercado de Valores. Ingresamos, estamos en la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ingresamos a la SMB. Y nos vamos al buscador, donde dice ingrese nombre de empresa. Bueno, vamos a ver. Cualquier empresa, ¿de acuerdo? Adobe, bueno, digamos, Agroindustria para Monga. Buscamos Agroindustria para Monga y nos va a dar la siguiente pantalla. Nos vamos a, bueno, podemos ver diversa información, pero lo que nos interesa es información financiera. Bien, vamos a bajar información de 3 periodos. 2019, 2018 y 2017. Individual y anual. Individual y anual, por favor. Filtramos. Y nos vamos a estados financieros y dictamen. Damos clic y nos va a bajar, bueno, vamos a poder apreciar los estados financieros. Aquí ya tenemos nuestros estados financieros, ¿no? De 2019 y en este caso, como es comparativo, 2018. Y nosotros tenemos que agregar hasta el periodo 2017. Vamos a ver 2019, 2018 y 2017. Vamos a aplicar el análisis horizontal, el análisis vertical y el análisis de ratios a dichos estados financieros, principalmente al estado de situación financiera y al estado de resultados. Bueno, vamos avanzando con eso, ¿de acuerdo? Nuestro trabajo va a ser entregado aproximadamente en 2 semanas. El día domingo estaré subiendo ya el detalle, ¿no? Al Windows Team para que puedan resolver alguna duda adicional que tuviese. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este trabajo final?
Profesor, entonces, ¿presenta el 18? Discúlpame. Entonces, ¿se presenta el 18? Así es. Será mi regalo adelantado de Navidad. No, mentira. El detalle va a ser que yo voy a escoger a 2 personas por grupo para que expongan. Y en esa nota, la nota que obtengan esas 2 personas se va a poner a todo el grupo. Por lo tanto, bueno, garantizamos que, o bueno, se espera que todos los integrantes del grupo trabajen y conozcan de manera razonable o perfecta el trabajo que están desarrollando. ¿Alguna consulta adicional? Ingeniero, es solo cálculos, ¿no? No. ¿Cómo que solo cálculos? Tienes que poner interpretación también. O sea, claro, no, o sea, es el cálculo y su justificación al costado o abajo. Sí, así es. Pero Pueden nada. entregar Word con capturas de Excel, ¿no? No habrá ningún problema. Ay, Obviamente tienen que interpretar todos sus cálculos. Si es que una empresa ha obtenido ganancia o si una empresa ha obtenido pérdida, ustedes tienen que determinar los motivos por los cuales aparentemente ha obtenido ganancia o ha obtenido pérdida. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero, gracias. ¿Listo? ¿Alguna consulta adicional sobre nuestro trabajo final? Profe, una consulta. Dígame. Con respecto a, bueno, al momento de que los compañeros expongan, ¿va a ser con cámara prendida o toda esa información la va a detallar ahí en el... No, obviamente van a tener que hacer su presentación en PPT Ujú. y, bueno, de preferencia va a ser con cámara prendida, ¿no? Toda esa información la va a poner el día domingo cuando suba el trabajo, ¿no, profe? Sí, así es. Ya, listo. Gracias. De nada. Profesor, ¿y a los 2 expositores también serán a quienes les hagan las preguntas o será a todo el grupo? Será dirigida a todo el grupo. Gracias. ¿Alguna consulta adicional? Profesor, pues, ¿el trabajo trata sobre una mejora o...? Pero es... No, es sobre un análisis financiero que vas a tener que desarrollar sobre los estados financieros del 2019, 18 y 17. Obviamente, en tus conclusiones vas a tener que, o recomendaciones, vas a tener que dar, ¿no? Alguna opinión sobre cómo mejorar la situación de la empresa actual, ¿no? O si es que está bien, ¿no? De repente la empresa está obteniendo ganancias, etcétera, de repente ver algún punto de mejora, ¿no? ya, más que todo basado en el análisis financiero. Sí, principalmente. Ya. Ok, profesor, gracias. Listo. De nada. Por favor, van conformando los grupos y le van enviando a la delegada el grupo y la empresa que están escogiendo de la SMB. No se puede repetir empresas. De preferencia no escojan empresas del sector financiero. ¿Sí? No quiero empresas del sector financiero, por favor, quiero otro tipo de empresas. O sea, nada de bancos, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna consulta adicional? Profe, ¿hasta cuándo se le tiene que enviar los grupos a la delegada? Debería ser lo más pronto posible.
con la finalidad de que ya empiecen a trabajar, ¿no? Pues tienen 2 semanas más o menos y falta una porción del trabajo adicional que les estaré enviando en estos días. Pero vayan avanzando con el análisis financiero, que es la primera parte. O sea, sería hasta el domingo aproximadamente o Sí, hasta mañana, pasado mañana, ¿no? De preferencia, para que ya, ya vayan avanzando con el trabajo. ya, profe. Perfecto. Gracias. Ah, no entendí eso. O sea, el domingo le tenemos que presentar un avance. No. Ya deberían, digamos, conforman el grupo, escogen la empresa y ya ir avanzando con el trabajo. Pero no me van a presentar ningún avance. El trabajo que van a presentar va a ser el final ya. Ingeniero, una consulta. ¿Cuánto se expondría? 2 personas yo voy a escoger. No, pero el día, ¿es en la penúltima semana de clases o va a ser antes? Sí, más o menos en la penúltima semana, ¿no? O antepenúltima, dependiendo. Ya, ingeniero. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, claro. Ingeniero, hasta el 18 es para presentarle la exposición después, ¿verdad? Así es. Ya, ingeniero, gracias. El 18 es para presentar el trabajo y la exposición será, bueno, en la siguiente clase, ¿no? Dependiendo cómo avancemos con los temas que tenemos pendientes. ¿Tenemos alguna consulta adicional? Profe, y hasta el domingo se le envía los grupos y la empresa que vamos a escoger, ¿no? Sí, así es. Por favor, no quiero empresas repetidas. Ok. Listo, profe, gracias. Ni nada. Respecto a su segunda práctica, voy a hacer una curva. Bueno, hay estudiantes que han desarrollado bastante bien, pero bueno, hay otro grupo también que no ha desarrollado adecuadamente, ¿no? Entonces voy a hacer una curva para mejorar un poco sus calificaciones de la PC2. De igual forma, en el examen final, que aún no se ha decidido exactamente qué día va a ser, me parece que la dirección académica va a fijar la fecha. Al margen de que yo estaba haciendo un tanteo, ¿no? Para poder darlo un sábado, pero al parecer la dirección académica va a ser quien fije las fechas de los exámenes. Va a venir igual las 4 últimas semanas y también va a venir teoría de esas 4 últimas semanas. Bien, si no tuviésemos alguna consulta adicional, creo que estaríamos dando por concluida nuestra sesión de hoy día. Bien, que tengan un muy buen fin de semana. Espero que por favor practiquen, lean las lecturas asignadas. Y bueno, nos estamos viendo. ¿Alguna consulta adicional, señores? Ingeniero, las lecturas semana 11, semana 12 y 13, creo. Así es, la semana 11, 12 y 13. Gracias. Bien, nos estamos viendo el día lunes. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.